Para mí es un gusto, es un placer participar en el marco de este año tan importante para Guadalajara como capital mundial del libro. Y en esta conferencia, en este webinar que tenemos, pues está dedicado directamente a el acto creativo de la escritura, pero centralmente la escritura de ficción, es decir, lo que tiene que ver con la literatura en cuanto a novela, cuento y demás tipos de creaciones literarias de ese tipo de ficción. La ficción correspondería al tipo de escritura que tiene que ver con la narración de sucesos que no necesariamente son reales, sino que son una invención por parte del autor o de la autora. Desde luego, me da mucho gusto que estas palabras, esta conferencia llegue a los estudiantes y que quizá después de este tiempo alguno puede que se pregunte, ¿y qué tal si soy escritor? O alguno tiene ya la meta de ser escritor y entonces puede que se plantee con más detalle lo que puede realizar. Vamos adelante entonces con la presentación. Quisiera hacer una introducción. En primer lugar, habría que decir que escribir no es un pasatiempo, no es un simple pasatiempo. Tiene un alto propósito, tiene repercusión en la vida de las sociedades, de la cultura. Un autor se manifiesta en el momento en que está plasmando con sus textos sus pensamientos, y estas letras incluso trascienden la muerte del escritor. La mayoría de los escritores que leemos, salvo algunas muy notables excepciones, son autores que ya han muerto. Es decir, nos han dejado un legado, un mensaje, han contribuido con nuestro conocimiento por medio de lo que escribieron. El efecto de las letras es muy alto, es muy trascendental, al punto de que ni siquiera sabemos el impacto que pueden tener. Por eso, si bien escribir puede ser algo divertido, también tiene un alto compromiso social, porque está dejando un mensaje a las sociedades y a las personas, incluso personas que no conocemos o que en el momento en que el escritor escribe ni siquiera han nacido. Eso es algo significativo. Las letras que escribimos y las que leemos manifiestan lo que somos, manifiestan el trabajo que hemos realizado como personas. Si escribimos algo que termina siendo superficial, también muestra un poco de lo que nosotros estamos siendo en ese momento. Nuestro avance, nuestro trabajo, nuestra investigación se manifiesta en la manera en que escribimos, en el tipo de contenido que trabajamos y también en la manera, por ejemplo, en la literatura de ficción, la manera en que se solucionan los conflictos entre los personajes o la manera en que actúa el protagonista, pues tiene mucho que ver también con nuestro proceso personal. Nosotros leemos porque estamos en búsqueda de algo que nos haga mejores personas, porque estamos en pro de encontrar una respuesta. De tal manera que una persona que está como completamente conforme consigo misma, completamente satisfecha consigo misma, es muy difícil que lea, porque siente que ya tiene todas las respuestas, porque siente que ya sabe todo lo que hay que saber, porque tiende a tener una postura cerrada y desinteresada ante los nuevos conceptos. Se necesita cierta insatisfacción, cierta inconformidad para que nosotros nos volvamos lectores y tratemos de indagar por esos nuevos mundos y esos nuevos planteamientos de los que nos hablan los autores. Ahora, ¿por qué son tan importantes las historias? Bueno, pues porque las historias conectan con nuestras emociones. Nos vemos reflejados con los personajes. Tan es así que un niño, cuando ha cubierto todas sus necesidades fisiológicas, antes de dormir, por ejemplo, pide que le cuenten una historia. Está muy interesado en saber de cómo algunos personajes resuelven sus problemas o que su papá o su mamá se acerque y hable con ellos. Las historias son una oportunidad para el diálogo, son un puente para la conversación, son una alternativa para que estemos en contacto nosotros como seres humanos y que también nos entendamos y nos comprendamos un poquito más. Esta presentación entonces la voy a dividir en 3 fases.
Las fases tienen que ver con los momentos que se relacionan con la escritura. De tal manera que voy a hablar en un primer momento de la fase que es antes de escribir. ¿Qué es lo que sucede antes de que un autor o una autora se siente a plasmar en letras su pensamiento? ¿Qué sugiero yo que suceda antes de escribir? En un segundo momento les voy a hablar lo que tendría que suceder durante la escritura o las cosas que pasan mientras estamos escribiendo. Hay un texto elaborado por Stephen King que se llama justamente así, Mientras escribo, y tiene mucho que ver con ese proceso del desarrollo de la labor del escribiente como tal. Y en un tercer momento hablaremos de lo que sucede después de escribir, haciendo notar que la escritura no termina cuando se pone un punto final, sino que también hay un proceso de revisión, de reescritura, de edición, de cambios, de modificaciones, de mejoras y también toda una serie de relaciones con los críticos que también tenemos los que escribimos, porque obviamente no todo el mundo estará de acuerdo con lo que decimos, ni le gustará lo que decimos, pero al menos si somos leídos, pues tenemos con quién dialogar al respecto. Estas tres fases, antes, durante y después de escribir, son la estructura de esta conferencia. Y en cada una de ellas voy a hablar de distintos momentos o fases que debería tener estos tres estadios. Ahora, voy a poner algunos ejemplos en la medida que voy avanzando en la exposición de autores que realizan lo que yo estoy diciendo, y también voy a sugerir algunas novelas o algunos textos específicos de estos autores donde es notable lo que yo estoy diciendo al respecto de la fase de la escritura que nos ocupe. Entonces, yo les invito a que en medida que voy hablando de estos tópicos, ustedes revisen qué tanto han cumplido o cumplen o quieren cumplir con esa fase de la escritura. Vamos entonces con la siguiente lámina. Este es el punto número 1 del antes de escribir. Antes de escribir, lo primero que tendríamos que hacer es leer. Esto podría parecer simple, pero no lo es. La estatura de un escritor en realidad tiene mucho que ver con su hábito de lectura. No es posible escribir bien si no leemos lo suficiente. No es posible escribir de manera correcta si no estamos familiarizados con las letras, con la manera de estructurar los párrafos, con las secuencias entre un párrafo y otro, con la manera de introducir a los personajes, la descripción de los personajes, las formas de enunciar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las maneras en que interactúan los personajes, la forma de generar la trama, el suspenso, la sorpresa, el ritmo, la secuencia de la novela. Todos esos son aspectos que es difícil plasmarlos si escribimos si antes no hemos leído. Necesitamos familiarizarnos con las letras, con los textos, no necesariamente al nivel de un experto académico, pero sí necesariamente al nivel de alguien que lo disfruta, que lo hace no porque es una obligación o porque es algo que tiene que cumplir ya que está estipulado, sino que es alguien que lo está disfrutando porque es generador de placer para sí mismo o para sí misma. Leer nos hace escribir un poco mejor o al menos de manera más estructurada o sensata. Respecto a este tópico de la lectura, valdría la pena mencionar un comentario realizado por Borges. Él decía que había disfrutado mucho escribir, pero por encima de todas las cosas había disfrutado el haber podido leer tantas grandes obras magníficas y maravillosas que habían llegado a sus manos. Eso no solamente él lo dice, no es solamente una frase, sino que también está reflejado en su obra, principalmente en una que se llama el Aleph. En ese texto, Borges muestra todos los contenidos, toda la riqueza cultural que él fue adquiriendo a lo largo de su vida, porque se mezclan varios temas, varias idiosincrasias, varias ideologías, varios puntos de vista de distintas culturas, de distintas etapas de la historia de la humanidad. Ese texto, por tanto, refleja
el amor por la lectura que tenía Borges. Ahora, también podríamos hablar como ejemplo de esta fase de Stephen King. Stephen King es un autor muy conocido por obras como El Resplandor o como Eso, que después quizá todos lo conocemos por la película, donde sale por ahí un payaso un poco tenebroso. Bueno, Stephen King muchas veces habla de los autores de los que él es heredero. Por ejemplo, Edgar Allan Poe o Lovecraft, que son autores que el mismo Stephen King refiere como una influencia directa que él tenía. Y un tercer ejemplo de la importancia de esta fase podría ser el autor de la serie de novelas que se llaman, esto es un poco más popular, Canción de Hielo y Fuego. Mundialmente conocida después por el nombre que se le dio a la serie, que es Juego de Tronos, que quizá varios de ustedes conocen, pero el autor George Martin hace en esta serie de novelas ciertos paralelismos con la historia inglesa, con los reyes y con las dinastías y con las contiendas que había por el poder, es decir, por el trono. Su cultura en el conocimiento de la historia le permitió ir haciendo ciertas conexiones a algunos personajes, y de hecho hay estudios interesantes que hablan de cómo algunos personajes de esta novela tienen ciertas similitudes o muchas similitudes con personajes reales de la historia. Pero desde luego George Martin no está haciendo historia, está haciendo una novela, está haciendo ficción a partir de elementos de no ficción. Y eso es lo interesante en la literatura. Podemos, por medio de la ficción, hablar de cosas verdaderas, hablar de emociones reales. En este caso, de la novela Canción de Hielo y Fuego, o la serie de textos Canción de Hielo y Fuego, pues es la lucha por el poder, la vanidad, el egoísmo, la vanagloria, incluso el placer o el hedonismo que tienen entre sí los personajes. Esta es entonces la primera fase. ¿Quieres escribir? Primera recomendación, sea un lector. Vamos a la siguiente. Por favor, seguimos en antes de escribir. Una segunda sugerencia es ser capaz de observar el mundo. Cuando me refiero a observar el mundo, no es nada más abrir los ojos y ver lo que está a nuestro alrededor. No, a lo que me refiero es poner atención a lo que nos rodea, a nuestros contextos. Ser verdaderos observadores, poner nuestra energía en tratar de comprender lo que está frente a nosotros. Y no solamente sucesos, sino también contextos y también personas. Cuando vemos a una persona, tratar de encontrar cuál es la emoción que tiene, qué se muestra en su rostro, qué nos dicen sus ojos, qué nos dicen la manera en que mueve las manos, qué nos dicen sus expresiones, qué hay detrás de la historia de las arrugas en su rostro, por ejemplo, o de la manera en que camina, o del cansancio que manifiesta. Desde luego puede ser muy cansado hacer esto con todas las personas que vemos, pero de pronto podemos desarrollar esa capacidad de observación. Y también, desde luego, observar el espejo y ver qué es lo que mostramos nosotros mismos con nuestra propia imagen. También, si viajamos, si salimos, si estamos fuera de casa, podemos escuchar lo que las personas hablan, no porque seamos entrometidos, sino porque nos interesa ver cómo hilan las ideas, cómo generan una secuencia en su conversación, cómo interactúan, cuál es el hilo conductor que lleva la manera en que se están expresando, cuál es el contenido ideológico que están diciendo. Y si lo observan así, es decir, si nos convertimos en lectores del contexto, no solo lectores de libros, sino lectores de situaciones, de contextos y de personas, tenemos también más elementos sobre lo cual escribir. Porque posiblemente algo de lo que hemos escuchado nos da una idea para incluir en nuestra novela o en nuestro cuento o en nuestra fábula o en la historia que queremos narrar o incluso en nuestra obra de teatro si somos dramaturgos, ¿no? Observar al mundo se asocia con lo que podemos escribir. Y algunos buenos ejemplos de esto que tiene que ver con la fase 2 dentro del antes de escribir, un buen ejemplo de eso sin duda podría ser Octavio Paz. En algunos textos de Octavio Paz, sobre todo en El laberinto de la soledad, que más que ser ficción es un ensayo, pero tiene también algunos elementos literarios muy significativos. Ese texto se desprende de su observación, en este caso de México,
la observación del mexicano, de su comportamiento, de su manera de estar, de su historia, de las cosas que le suceden en sí mismo. Ibargüengoitia es otro autor que habla de México a partir de la observación, ¿no? E incluso hay un texto de él que se llama Instrucciones para vivir en México, que está lleno de observaciones muy significativas. De hecho, ese es un texto que valdría la pena escribir ahora, ¿no? Instrucciones para vivir en México en la época de la pandemia, por ejemplo. Es un texto no escrito que cualquiera de ustedes puede escribir. Si hablamos también de la cuestión de la observación, hay también incluso personajes que realizan la observación. Por ejemplo, El Principito, que es uno de los libros más importantes, más leídos, escritos originalmente en la lengua francesa, de Antoine de Saint-Exupéry. Ese texto del Principito habla de un protagonista, de un personaje, que de hecho va viajando, conociendo nuevos mundos, y cuando llega a un nuevo sitio conoce a una persona que es un arquetipo de un oficio, de una labor o de un rol, y hace una interesante crítica el autor a partir de ese personaje que es un observador del mundo. Pero desde luego el autor tuvo que ser observador de su propio mundo para elaborar esa crítica social que si bien pareciera un texto para niños, desde luego aporta enseñanzas significativas para los adultos. Otro ejemplo de la capacidad de observación de un autor o que necesita un escritor es Balzac. En su serie de novelas conocidas como La Comedia Humana, él elabora una serie de entrecruces de las interacciones humanas de las personas de distintas familias, de distintos sectores y niveles económicos de la sociedad. Y ese texto, que es muy extenso, muestra la capacidad de observación que tenía este gran autor Balzac. Y un cuarto ejemplo de esta fase podría ser Truman Capote. Él tiene un texto que se llama A Sangre Fría, donde él hace una descripción de un asesinato, y él mismo dice, y lo dijo a partir de distintas entrevistas que le realizaron sobre la obra, que él se inspiró a partir de todos los días leer el diario, es decir, el periódico, y encontrarla en la nota roja las descripciones de los asesinatos. Entonces, él elabora un texto que es como una síntesis creativa de todo eso que él fue leyendo al informarse simplemente, al observar por medio de la lectura del periódico lo que había a su alrededor. Llevamos dos entonces: ser capaces de leer y de observar el mundo. Vamos a la siguiente. Una tercera cosa que vendría muy bien hacer antes de escribir es indagar. ¿Qué estoy entendiendo por indagar? Me refiero a la actitud de ir más allá, incluso de investigar, pero no necesariamente una investigación de estas de protocolo, marco teórico, estado del arte, etcétera, sino indagación por nuestra cuenta en distintas fuentes sobre algo que nos interesa. De tal manera, de todo se puede escribir si lo hacemos de manera consistente. Podemos incluso inventar una historia sobre la vida de una hormiga, por ejemplo, o sobre cómo podría ser la vida de un virus. Imagínense una novela donde el protagonista sea un virus y que platique cómo se siente infectar a las personas. Imaginen, una novela donde el protagonista sea el coronavirus, por decirlo así, ¿no? Pero obviamente tendríamos que indagar qué características tiene ese virus y demás. Obviamente no siente, no tiene emociones, pero podríamos elaborar un personaje que así lo fuera. Y así como se puede escribir de todo, siempre y cuando se haga de manera consistente, se escribirá mejor si somos capaces de indagar, de ir un poquito más allá y tener algo que aportar. Porque en realidad de nada sirve escribir si vamos a repetir lo que todo el mundo sabe. Si vamos a decir lugares comunes, es decir, si vamos a decir cosas que son un cliché, que son sabidas, que cualquiera las puede decir en una plática de café. Escribir es realmente aportar algo distinto y que el lector se lleve una novedad o una reflexión o un nuevo punto de vista después de habernos leído. Eso que nosotros aportamos no necesariamente surge de cero, sino que es una síntesis creativa de ideas y nociones que nosotros recibimos de varios lados. El arte en realidad es una síntesis creativa.
pero hay que estar abiertos a ese conocimiento que de pronto nos llega, pero también dispuestos al conocimiento que está a veces bajo las piedras, que hay que buscarlo, que hay que ir por él, porque no está tan accesible, ¿no? Desde luego, si como autores nos sentimos, como lectores, perdón, nos sentimos maravillados de lo que leemos, entonces como escritores nos corresponde transmitir esa maravilla a otras personas, ser un puente para esa emoción. Pondré algunos ejemplos de autores y sus textos que tienen mucho que ver con este aspecto. En primer lugar, por ejemplo, a los hermanos Grimm. Estos autores en un texto muy conocido por todos, que es el de la Caperucita, Caperucita y el lobo feroz, ¿no? Es un texto que todos conocerán. Bueno, pues surge de un folclore. No es que sea directamente elaborado por ellos, pero ellos tienen una versión de la Caperucita roja y el lobo, Caperucita del bosque. Hay distintas versiones de ese personaje, de lo que sucede y demás, pero lo que ellos hacen es una síntesis creativa de algo que ya existía de boca en boca en su folclore nacional. Otro buen ejemplo es Dickens, este autor, sobre todo de una novela que vale la pena recomendar, que se llama Cuento de Navidad. Dickens hace una interacción muy interesante de los personajes, de los sentimientos, de las emociones, y dentro de una situación muy concreta de una época del año, que es la Navidad. Otro ejemplo de indagación es Julio Verne. Una novela que hay que leer de Julio Verne es El viaje al mundo en 80 días. No se puede escribir un libro así sin ser alguien que indaga, sin ser alguien que investiga, sin ser alguien que se interesa, en este caso, en distintos países, en distintas geografías. Otro autor que podría caber dentro de estas ejemplificaciones es Joseph Conrad, sobre todo en un texto que se llama El corazón de las tinieblas. En ese texto, que después generó una película conocida como Apocalypse Now, se trata sobre el contexto de la República del Congo, en sí de África, donde unos navegantes van teniendo una serie de controversias y situaciones complejas que les hacen preguntarse sobre el para qué existen, o para qué vivir, o el sentido de las cosas, y de la valentía incluso, y de vencer las situaciones complejas, las vicisitudes. Bueno, Conrad, Verne, Dickens y los hermanos Grimm son ejemplos de autores que para escribir han tenido que indagar. Es decir, no es nada más sentarse y de manera espontánea tendré todas las ideas para escribir, sino que he tenido que vivir, ¿no? Vivir para escribir, vivir las distintas cosas de manera intensa e indagar para entonces poder plasmar en el papel historias interesantes. Me gustaría preguntarles a todos de lo que han indagado en su vida, ¿de qué podrían escribir? Si te diesen un trabajo hoy que sea escribir un libro, ¿de qué te interesaría escribirlo? ¿Cuál es el tema en el que tú crees que puedes aportar? O si haces una novela, ¿de qué trataría esa novela? ¿Qué tendrías que investigar para hacer esa novela? ¿Sería de un grupo de personas que viven algo? ¿Sería de un individuo que vive algo? ¿Sería una persona que se acuerda del pasado, de algo concreto que vivió? ¿De qué te gustaría escribir? ¿Y qué tendrías que investigar para escribir sobre eso? Esa es la pregunta importante de la fase 3. Vamos adelante con la siguiente. Tenemos en el cuarto punto, es importante conocerse, ¿sí? No solo leer, indagar y observar, sino también observarme, indagarme, conocerme, verme a mí mismo, estar en contacto con las propias emociones o al menos con los propios conflictos de pensamiento, con las crisis, con los vacíos, los huecos, las tinieblas que uno tiene en su propia existencia. Un pensador, un filósofo llamado Sócrates, hace 25 siglos, decía que la vida que no es examinada no vale la pena que se viva. Es decir, trasladando eso a la escritura, sería algo así como un libro que no es producto de un autor que se examina a sí mismo, quizá no vale la pena leerlo.
¿sí? Y aparte se nota en las letras el trabajo que hay detrás. No solamente el trabajo de académico, de investigación y demás, sino el trabajo personal que ha hecho el autor sobre sí mismo, que tanto ha indagado sobre su persona, sobre sus propias emociones, sobre sus propias tinieblas, ¿no? Incluso cuando uno no tiene claro quién es, puede que no tenga claro sobre qué escribir, pero aún así, de eso puede escribir. Puede escribir sobre su propia duda, sobre sus propios procesos, ¿no? Por ejemplo, Miguel de Cervantes, en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un título largo que terminó por simplificarse con El Quijote, bueno, pues él habla de todos los procesos de crisis que vive el protagonista. Vive de pronto complicaciones que algunas las platica con su amigo, con su asistente Sancho Panza y demás, pero está hablando de vicisitudes que surgen en la vida. Sería complejo afirmar que esos conflictos o problemas existenciales tienen que ver necesariamente con la vida de Miguel de Cervantes, pero sin duda Cervantes tuvo que conectar con la realidad de esas emociones para poder plasmarlas. Y eso habla también de un proceso personal, ¿no? Ahora, si hablamos de procesos personales, quizá uno de los autores más representativos en eso sea Marcel Proust, en una novela que se llama En busca del tiempo perdido, que es una novela, vaya, densa, fuerte, muy larga, casi es como una misión personal leer completo ese texto, pero es muy interesante porque nos aporta todo el meollo de la crisis de un individuo que está tratando de clarificar qué es lo que tiene que hacer en la vida y cómo recuperar el tiempo, y habla de toda la cuestión filosófica del tiempo. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Y hay otro texto muy interesante al respecto, escrito por Carmen Laforet. Este texto no es tan conocido, pero en su tiempo lo fue, sobre todo en Barcelona y Cataluña, en España en sí. El texto simplemente se llama Nada. El nombre de la novela es Nada. Y Carmen Laforet habla de una estudiante que había llegado justamente a un sector de España, en Barcelona, donde vive una crisis como estudiante y quiere encontrar su camino en la vida. Esta novela, que fue premiada, pues habla justamente de todo ese proceso de conocimiento que se ve en los protagonistas y que seguramente, aunque no necesariamente igual, pero con cierta similitud, tuvieron que vivir los autores. De tal manera, el acto de escribir, cuando realmente estamos concentrados en ellos, nos abre ventanas en la mente. Ventanas por las cuales llegan nuevas ideas, nuevas conexiones de ideas, nuevos elementos creativos que nosotros podemos plasmar en el papel. Rushdie, que es el autor de un texto que se conoce como Rushdie, se conoce como los versos satánicos, nos dice que esa apertura en la mente son como mentanas, ¿sí? Con M, mentanas. Tenemos la mente abierta con estas ventanas mentales o mentanas que refiere Salman Rushdie, este famoso escritor que habla de la inspiración y que habla de cómo el proceso de conocimiento y de indagación también es importante para el escritor. Muy bien, me he apasionado con esa número 4, porque desde luego el asunto del autoconocimiento pues tiene mucho que ver con los procesos filosóficos y también con la historia psicológica de la persona. Pero vamos a continuar con la número 5, que aún hay varias cosas que decir. Hay que decidir cómo contar la historia. Esta es la última fase del antes de escribir. Ya sabes qué vas a contar, ya indagaste, ya leíste, ya estás en proceso de conocimiento. Ahora, ¿cómo vas a contar tu historia? Mi primera recomendación aquí es no hacer historias donde haya gente que es totalmente buena o totalmente mala, ¿sí? Hay que entender que los seres humanos somos como claroscuros, tenemos distintas facetas. No somos solo buenos, no somos solo malos. No habría que hacer esa moralización de los personajes. De hecho, varias de las novelas más interesantes nos hablan de este claroscuro, de cómo hay aspectos como sanos y también aspectos malsanos en una sola persona. Un muy interesante ejemplo es el libro de Frankenstein, escrito por Mary Shelley.
El personaje, el ente que generó el doctor Frankenstein, constantemente se está preguntando eso, sobre la bondad y la maldad, sobre si corresponde actuar de una manera amable con las personas o más bien destruirlas, por el hecho de que él sea una mezcla de la carne de otros individuos. Ese es un texto maravilloso, totalmente recomendable, que habla justamente sobre ese claroscuro entre la bondad y la maldad. Tampoco es tan recomendable hacer historias donde todo es bonito, donde solo hay felicidad, porque si la historia es feliz, no hay mucho que contar. Ha llegado a su consumación desde el principio, o sea, desde que inicia todo está bien, no hay trama, no hay crisis, no hay conflicto, eso es irreal. Si nosotros observamos nuestra vida personal, pues también hay conflictos y de hecho eso no digo que la haga divertida, pero sí le da mucho de su sentido, el cómo solucionamos las cosas, cómo solucionamos nuestros problemas. Por tanto, en un texto literario debe haber también ese momento de crisis, de conflicto. En la novela llamada Crónica del pájaro, que da cuerda al mundo, Murakami, que es un autor contemporáneo, durante 900 páginas habla justamente de esa situación, de ese proceso que va viviendo una persona, el protagonista que lo deja a su esposa y hasta su gato lo deja, justamente coincide con la imagen del gato que tenemos ahí. Él se pregunta, ¿ahora para qué vivir? ¿Ahora qué sigue? Una vez que me ha dejado mi esposa y mi gato y parece que no hay nadie que esté interesado en relacionarse conmigo. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Murakami. Ahora, cuando pensamos cómo contar la historia, hay que preguntarnos, en primer lugar, ¿a quién le vas a escribir? ¿A quién se la diriges o quién quieres que te lea? Segundo, ¿qué quieres escribir? Tercero, ¿para qué lo haces? Cuarto, ¿cuál es el contexto de tu texto, de la novela, del cuento, es decir, lo que hay alrededor? ¿De qué género va a ser y cómo lo vas a contar? Hay muchas maneras de contarlo. Por ejemplo, Kafka, en la novela Metamorfosis, tiene a su protagonista llamado Gregorio Samsa convertido en una cucaracha desde la primera página de la novela. La Metamorfosis inicia así. El protagonista es una cucaracha. Pero está hablado en primera persona. Es un texto que está escrito a partir de la misma narración, ¿no? Hay alguien que lo está contando que habla de la crisis que está viviendo Gregorio Samsa y uno se conecta tanto que hasta se acuerda del nombre del protagonista, ¿no? Oscar Wilde escribió una carta a su pareja estando en la cárcel y ese texto que se llama De Profundis es un texto muy, muy interesante que podría ser entre la ficción y la no ficción, en realidad más tendiendo a la no ficción, pero alude a una manera de contar una historia, ¿sí? Una narrativa a partir de una carta. Los cuentos de Chekhov son también monólogos. Siempre el protagonista toma la palabra y va diciendo cómo es que suceden los acontecimientos, ¿no? Y bueno, cierro esta fase diciendo que hay muchas maneras de decir la verdad y una de ellas o una de esas maneras es la fantasía, ¿sí? Posiblemente una de las novelas más, uno de los textos más leídos últimamente es la saga de este mago adolescente llamado Harry Potter, donde la autora J.K. Rowling pues hace toda una descripción de situaciones de fantasía, pero que tienen que ver con la vida cotidiana de los adolescentes. Por ejemplo, ¿de qué equipo soy? ¿De qué comunidad soy? ¿Sí? ¿De qué familia soy? ¿De qué estirpe soy? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué tiene que ver como la bondad o la maldad acá reflejada con magos constructores y magos destructores? Si se fijan, hay toda una narrativa que alude a las situaciones humanas, pero a partir de la fantasía. Y es por eso que ha sido muy, muy exitosa a lo largo de sus 7 volúmenes y 8 películas que surgieron a partir de ahí. No estoy seguro si esa es la combinación 7 y 8. Los mensajes nos podrán decir, pero creo que sí es así. 7 libros y 8 películas. Muy bien, vamos al mientras escribimos, que es el siguiente
el siguiente momento al escribir, de qué hay que poner atención ahí o a qué hay que ponerle el mayor enfoque. Vamos a la siguiente lámina. Cuando escribimos hay que mantener la atención del lector. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Y cómo mantienes atento a alguien? Cuando lo haces partícipe, cuando es parte de lo que estás diciendo. Y una de las maneras de hacer eso es trasladar al lector a los procesos mentales del personaje, a lo que está viviendo, lo que está pensando. Y otra es situarlo en el contexto. No sé si les ha pasado alguna vez estar leyendo un libro y sentir que ustedes están ahí casi acompañando al protagonista como si estuvieran a un lado de él. Eso es habilidad del autor. Desde luego es disposición del lector, ¿no? Porque puede que alguien lo lea distraído y no siente eso. Pero hay una habilidad del autor para hacerte sentir acompañando al protagonista y en algunos casos, en los más sublimes, casi sientes que eres el protagonista. Eso es muy significativo. Es como magna cum laude del autor, ¿no? Se ha graduado al lograr algo como eso. Y hay libros que son significativos al respecto, puede haber muchos, pero aquí pongo 3 ejemplos. Uno de ellos es la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, donde se viven preguntas sobre lo que es la religión, sobre lo que es Dios, y hay discusiones entre estos hermanos al punto en que es difícil no tomar partido por uno de los dos, como que uno termina apoyando una postura u otra. Aquí nos está hablando de la estatura de Dostoyevsky y de cómo nos involucra. En otro tipo de lectura u otro tipo de literatura estaría el Código da Vinci, ¿sí? Este es mucho más conocido, de un autor aún vivo, de Dan Brown. Ahí nos estamos preguntando qué está sintiendo, pensando el protagonista. Casi queremos resolver el enigma junto con él, que es Robert Langdon, ¿no? El protagonista del Código da Vinci, después de otras novelas que cumplen con esa saga de Dan Brown. Y un tercer ejemplo de esta fase sería, y lo hace de manera monumental, Jostein Gaarder. Es un autor noruego que escribió una novela filosófica conocida como El mundo de Sofía, y habla de toda la historia de filosofía a partir de los cuestionamientos que se hace un adolescente, que es justamente Sofía. Otro libro que recomendaría y que quiero agregar de Jostein Gaarder se llama La mujer de las naranjas, y es una carta, una serie de cartas que escribe un papá a su hijo sobre una mujer que conoció y que se relaciona con esta fruta, las naranjas. Es muy interesante, con un final absolutamente inesperado y que yo les recomendaría. Estos 3 ejemplos nos aluden a la tercera viñeta que tenemos en la lámina, que es el suspenso y la sorpresa. Si yo voy a escribir una historia, necesito mantener el suspenso, es decir, que el lector se esté preguntando qué va a pasar. Y necesito tener también el ingrediente de la sorpresa, que pasen cosas inesperadas, que lo hagan casi caerse del asiento, que diga, aquí sí me sorprendió el autor. Es lo que se llama como giro de la historia, que vamos por un camino y de pronto hay un cambio que no esperábamos, que ni siquiera veíamos venir. Esas 2 son herramientas importantes, suspenso y sorpresa. Pero no solo al escribir, también al dialogar. Si tú vas a platicar con alguien y eres un buen conversador, sabrás y estarás de acuerdo conmigo que es importante mantener el suspenso. Si vas a platicar algo, hacer casi una trama de lo que vas a platicar, no decirlo desde el inicio todo, no dar toda la información desde el inicio, sino irla platicando de modo que haya eso, suspenso y sorpresa. No solamente será el buen escritor, sino un buen conversador. Porque no escribimos para que el lector se distraiga o se aburra, sino para que se cuestione, reflexione y se interese. Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la número 7, que tiene que ver con la estructuración del lenguaje o el uso que utilizamos del lenguaje. Primera recomendación, es mejor tener ideas sofisticadas con menos palabras que elaborar largos discursos. O sea, es mejor frases concretas, contundentes, que párrafos larguísimos que hacen perder al lector. Un buen ejemplo de eso es un autor, el autor del Viejo y el Mar, que es Hemingway. Hemingway consideraba o siguió al menos la regla de que menos es más. Esta novela, de hecho, El Viejo y el Mar, es muy pequeña en la extensión,
pero habla de el viejo en este caso, que se llama Santiago, vive todo un proceso de lucha con un pez espada que él está tratando de pescar y duran 3 días luchando en el mar. Y habla de toda esta lucha del hombre con la naturaleza, que al mismo tiempo el hombre es parte de la naturaleza. Y el final de la novela, que obviamente no se los platicaría, pero da pauta a que la persona, el lector, se pregunte cómo acabó eso o cuál podría haber sido la conclusión de la historia. El autor entonces estructura su lenguaje para que sus expresiones generen emociones, generen sentimiento. Que una frase nos haga sentir algo, ese es el asunto. Que tu frase provoque una emoción. Y no necesariamente una emoción agradable, puede ser repugnancia. Por ejemplo, en la novela La náusea de Jean-Paul Sartre, este filósofo y literato francés, el personaje central, que se llama Roquentin, vive y describe su propio proceso de náusea y uno lo va viviendo con él mientras lee el libro, al grado de que hay personas que no terminan de leer el texto, lo dejan a la mitad justamente porque les parece nauseabundo, pero es un éxito del autor generar esa sensación de ansiedad, por más que pueda sonar raro, ¿no? De hecho, recuerdo uno de los términos en esa novela que se utiliza, que es como un adjetivo cuando estaban hablando de algo que le sucede a Roquentin. Dice algo así como sensación libelulesca. Y ese término, que yo no lo había escuchado nunca ni leído, libelulesco, yo lo interpreté como algo que vibra y que es como desagradable, ¿no? Y Sartre lo introduce ahí, o al menos la traducción que nos llegó. Y otro ejemplo y último de esta fase podría ser los textos de Shakespeare. Por ejemplo, en Hamlet, una de las frases más inmortalizadas y más conocidas en la historia de la literatura es el famoso ser o no ser. Ese es el dilema. Y ahí se incluyen casi todos los problemas y conflictos de los seres humanos. ¿Soy o no soy algo? ¿Hago o no hago algo? ¿Decido o no decido esto? ¿Me mantengo o me voy? ¿Acepto o no acepto? Todo tiene que ver con el ser y el no ser. Por tanto, incluso estas preguntas concisas, si ven, con pocas palabras, con pocas sentencias, nos llevan a saborear las ideas. Y también es importante ubicar las comas, los puntos. Vean un punto no solo como un signo gramatical, sino como una pausa para saborear una idea. Así que hay que saber dónde poner cada punto, que es justo cuando termina una idea y le dejamos al lector que descanse para pensarla. Vamos a la siguiente fase, por favor. Es la número 8. Seguimos en el proceso de escribir. Son las descripciones de los personajes. Describir a un personaje implica poner en letras su espíritu. Reflexionemos sobre eso. Poner en letras su espíritu. Es decir, describir lo que está, lo que lo constituye a ese personaje. Esa descripción no debe ser demasiado larga, más bien tendría que ser precisa, contundente, y hay 3 maneras de revelar el carácter de los personajes. Una es a través de lo que ellos dicen, ¿sí? Otra es a partir de sus monólogos interiores, o sea, sus pensamientos, y otra es a partir de sus conductas. Quisiera hablar de 4 ejemplos. El primero, en la novela Los Miserables, de Víctor Hugo. El personaje central, Jean Valjean, habla de cierta manera que nos hace conectar con las emociones que vive, ya sea con el conflicto que tiene, con el tiempo que vive en la cárcel, que son varios años, a partir de haber robado una pieza de pan. O sea, nosotros nos hace conectar con ese personaje, y sobre todo cuando comienza a hacer labores altruistas. Hay una conexión con el personaje porque ha sido descrito a partir de sus conductas y de las injusticias que ha vivido. En Siddhartha, de Hermann Hesse, que es un libro maravilloso que vale la pena leer de este autor, o incluso otra novela que se llama Bajo la Rueda, del mismo autor, Hermann Hesse, nosotros conectamos con los personajes a partir
de los procesos mentales que ellos nos muestran, de las decisiones y de las incertidumbres que van teniendo. En El Señor de los Anillos, Tolkien nos refiere toda una descripción de varias dinastías y varias familias en los personajes que él realiza en esta novela. Y por último, podría referir en Drácula, que es una novela de Bram Stoker. Conocemos a Drácula a partir de las cartas que escriben los otros personajes de la novela, pero a Drácula nunca sale como tal, o sea, él no dice nada en sí mismo, todo se describe a partir de las cartas de las personas que contactan a Drácula como tal. Entonces hay varias maneras de describir a los personajes. Vamos adelante. Después de escribir. Es la tercera y la última fase. Comenzaríamos con los títulos. Una vez que terminamos la novela, hay que pensar cómo se va a llamar. Los títulos deben ser, o se recomienda que sean claros, cortos, como un golpe conciso. Por ejemplo, la novela Desgracia, de J. Coetzee. Es una gran novela con un título conciso, Desgracia. Solo de escucharlo ya uno quiere saber de qué se trata el asunto. A veces los títulos unen dos palabras que representan aspectos que parecen contrarios, pero que al mismo tiempo son contundentes. Por ejemplo, la novela Guerra y Paz de Tolstoy. Pues son dos contrarios en el mismo título que nos habla de todos los procesos que va a haber. O la novela Historia sin fin de Michael Ende. El mismo título nos hace preguntar de qué se va a tratar eso. El objetivo de un título es dejar pensando al lector, provocar su deseo por leer. Un último ejemplo sería Una habitación propia de Virginia Woolf. El mismo título nos hace cuestionar de qué podría tratar y es un libro muy importante para el feminismo. Vamos adelante. En la fase 10, o el punto número 10, tendremos que hablar de los borradores y las ediciones que tiene que pasar un texto. Para esto quisiera decir que vale la pena deshacerse de la idea de que todo es urgente, de que hay que revisar en un día o dos. Hay que tomarnos el tiempo para revisar. Revisar lo que escribimos es tan importante como escribir. Nada queda bien a la primera. Ningún texto está suficientemente bien elaborado solo tras terminar de escribirlo. Hay que releerlo, hay que corregirlo, hay que editarlo, habrá que quitar algunas cosas, esto lo saben todos los escritores. Importa mucho mantenerse escribiendo más que hacerlo bien a la primera. Hay que pulir el diamante y todo eso, mientras más corregimos, vamos a ser más capaces de distinguir la buena escritura de la mala escritura, porque vamos a encontrar fácilmente errores en una línea que no podríamos encontrar si no somos dados a la revisión sistemática y a la atención de los detalles. No solamente es corregir ortografía, sino secuencia, hilo conductor, orden de las ideas y congruencia misma y rigor del mismo texto. Hans Christian Andersen y su texto El patito feo, que todos conoceremos, ha tenido varias versiones a lo largo de la historia. No solo el autor hizo versiones de su obra, sino otros autores que han modificado El patito feo. Es un buen ejemplo de los procesos de edición. Margaret Mitchell, que es la autora de la novela Lo que el viento se llevó, mucho más conocido por la película, bueno, duró 10 años haciendo ese libro. Y además fue su único libro, pero con eso le bastó para entrar al mundo de la historia de la literatura y ser reconocida. Un solo libro, pero le llevó 10 años el proceso de corrección de Lo que el viento se llevó. Y bueno, hay también textos muy representativos que han tomado mucho tiempo de reelaboración y de reedición, no solo por un autor, sino por comunidades enteras. Por ejemplo, la gran novela y larga, Las 1001 noches, bueno, ha tomado cientos de años para tener la versión que tiene hoy. Incluso en versiones más actuales, más cercanas a nuestro tiempo, se fueron incluyendo textos que antes no estaban. Por ejemplo, Alí Baba y los 40 ladrones, o Aladino, que forma parte de esta colección, pues fueron añadidos después, no necesariamente estaban en la versión original. Hay libros que tienen su historia de reinterpretaciones, la Biblia, por ejemplo, ¿no?
En el mundo judío se conoce como Mishnah a la Torah oral, es decir, la serie de interpretaciones que tiene el texto. Entonces escriben texto sobre el texto, ¿sí? Corrigiéndolo, mejorándolo, complementándolo. Los Vedas en el hinduismo es un texto que lleva 1000 años, duró 1000 años construyéndose, y un compilador llamado Vyasa fue el que unió todos esos textos, o podríamos hablar también de los Upanishads en el budismo, en fin, que son más de 200 libros que han llevado más de 400 años. Los textos siguen reestructurándose, se tiene que poner un punto final, pero el punto final nunca es definitivo. Eso es lo interesante del asunto. Los procesos de edición siguen sucediendo. Muy bien, vamos a la última parte para poder dar espacio a preguntas y comentarios si es que los hay. Siempre habrá la opinión ajena. Si tú escribes algo, habrá opiniones sobre ese texto, eso en el mejor de los casos, porque el peor de los casos es no ser leído. Pero en caso de ser leído, pues habrá una opinión ajena. Uno debe terminar cuando está orgulloso del texto, entonces ahí es cuando lo da a conocer a los demás. Y de pronto uno pide opinión a personas cercanas que nos digan lo que opinan del texto. Desde ahora digo que de nada sirve escuchar la opinión de alguien que solo nos va a alabar, que solo nos va a ver como grandes eruditos. No sirve ahí esa opinión porque necesitamos también opiniones críticas. Hay que dar libertad de juicio al que va a criticar. Pero al mismo tiempo, la opinión de un crítico nunca es definitiva. Tampoco habría que desanimarnos si alguien nos dice no me gusta lo que escribes o está mal escrito, pues no es la opinión definitiva, puede ser la opinión de uno o de otro. Ahora, si está mal escrito a nivel gramatical, eso no es opinión, eso puede ser muy objetivo, ¿no? Stephen King él ha dicho que su mejor crítica es su esposa, llamada Tabitha. Así que yo diría que un escritor necesita un lector aliado, que sea quien sea capaz de criticarlo, sin este afán de solo alabar, ¿sí? Sartre y Simone de Beauvoir son otro gran ejemplo de dos autores que se complementaban entre sí y eran críticos de sus propios textos. Estos autores franceses se animaban y se criticaban entre sí los propios textos. Y bueno, hay otros autores muy cerrados a la crítica, como Truman Capote. Él decía, el tiempo peor aprovechado es el que le damos a los críticos, él decía. Y Hemingway pensaba también que suficiente tiene un escritor con hacer un texto como para encima tener que explicárselo a los críticos. Él ya se refería más bien a los críticos de prensa. Muy bien, estas 11 fases son las que conforman lo que he preparado para ustedes en esta introducción, que espero haya generado alguna motivación o un interés de verse a ustedes mismos como escritores. Así que cerraré dando 6 puntos finales, que son la conclusión en la siguiente lámina. Si quieres ser escritor, si quieres ser escritora de ficción, en resumen, en síntesis, en un minuto, yo te diría, en primer lugar, ten un proyecto. No solo tengas un anhelo o un ideal o una utopía, más bien conviértelo en proyecto. Ten un proyecto de escritura. Decídete a escribir. Al menos 10 minutos cada día o al menos 2 horas un día a la semana, pero dedícate a escribir. Ten un plan de lectura, ten un proyecto. Segundo, define un plan de tu escritura. Va a ser una escritura estructurada, es decir, desde el principio vas a saber lo que va a pasar, o va a ser semiestructurada, vas a saber lo que va a pasar, pero vas a ir metiendo cosas que se te ocurran, o una escritura espontánea, que simplemente empiezas a escribir sin tener un plan definido. Son 3 tipos de planes, hay que definirlo. Tercero, elige escribir y aquello que solo tú podrías escribir, y dilo de un modo que solo tú podrías decirlo. Pero hay que descubrir ese modo, hay que descubrir el propio estilo. Cuarta sugerencia muy concreta, ten tu propio lugar de trabajo, donde nadie te distraiga, donde puedas poner, si te gusta escuchar música, la música que te ayude a trabajar o a escribir, donde estés tranquilo. Si vas a dedicar media hora a escribir, apaga tu teléfono, cierra las distracciones o haz como algunos autores hacen, cierra la puerta para que todo el mundo sepa que no debes de ser molestado durante este tiempo. Número 5, sé crítico con tu propio producto.
pero no esperes que sea perfecto. Conozco a muchas personas que han querido escribir, pero su afán de perfección no les permite escribir, porque no se permiten escribir algo que no sea perfecto, por tanto no escriben. Ese es un error, ¿no? Hay que escribir y luego corregir. Y luego soltar una vez que esté terminado, una vez que ponemos el punto final, que es justamente el punto 6, hay que dar pie a que la obra sea divulgada y hay que soltarla, ¿sí? Como si la obra fuera un hijo que de pronto soltamos en su mayoría de edad y lo dejamos libre. Cierro con la siguiente lámina, que son 3 conclusiones. Son mis conclusiones, me gustaría escuchar las suyas enseguida, pero una conclusión es que el escritor es un ser humano que ofrece su mundo a los demás. Así que hay que cuidar que ese mundo tenga algo que aportar. Leer nos conecta, escribir es lanzar la conexión a otros. Es como una especie de cadena entre escritores y lectores. Y una ventaja, si bien hay muchas desventajas de ser escritor, pero hay una gran ventaja y es que nadie te puede despedir, ¿sí? Siempre tendrás trabajo, siempre y cuando quieras escribir. Incluso, como he dicho, algunos hasta en la cárcel escribieron, como Oscar Wilde o el Marqués de Sade, que hicieron todo por seguir con su labor de escritores. Bueno, eso es lo que he querido presentarles. Espero haber aportado algo y estoy abierto a escuchar si es que hay preguntas o comentarios.